Buenas tardes, una semana más. Aquí estamos. Vamos a hablar de algo que nos encanta, que son los libros. Estamos en la semana de los libros. El viernes que viene es el día del libro. Así que nada, esta semana imagino que habrá pues, muchos eventos que irán saliendo por ahí, nos iremos enterando. Yo tengo la suerte de participar en algunos eventos esta semana para conmemorar la Semana del Libro y el Día del Libro. Y hoy vamos a hablar de un elemento que es importante. Todo lo que comentamos en estas charlas, pues es importante, si no, pues para qué. Pero bueno, a lo mejor no es uno de esos que uno cuando habla se centra, es muy relevante, es de estos que la gente siempre, pues digamos que estaría atenta, ¿no? Y tiene en mente y puedes encontrar páginas web que hablan de esto y puedes encontrar, bueno, pues eso, mucho material para hablar del antagonista, ¿no? Hasta cuando hablamos de libros, podemos hablar desde distintos puntos de vista, nos podemos centrar pues en un personaje principal, nos podemos centrar bueno, pues nos podemos centrar en cómo se ha escrito el libro, la estructura, nos podemos centrar en, bueno, muchísimas cosas. Y hoy, a petición, o bueno, la verdad es que estaba dentro de los temas a tratar, pero la semana pasada, en el directo de la semana pasada, pues una de las preguntas fue en esta línea. Y bueno, pues recojo el guante, que se suele decir. Y hoy vamos a hablar hoy del antagonista. La semana pasada hablamos de los protagonistas, cómo crear unos protagonistas atractivos que cautiven a los lectores. Pues hoy vamos a hablar de cómo crear un antagonista. Que el antagonista a veces se puede simplificar diciendo que el antagonista es el malo, pero eso sería una simplificación porque no tiene por qué ser el malo o la mala. El antagonista es el personaje que lleva la contraria, que se opone al protagonista. Y de esa tensión de antagonista-protagonista es donde sale el argumento, ¿no? Porque como sabéis, pues los libros al final las historias son conflictos. Bueno, pues el conflicto del antagonista y el protagonista es el que crea, pues lo que provoca que la historia avance, ¿no? Es decir, por eso necesitamos un buen protagonista y un buen antagonista, o varios, ¿no? Pero ese buen protagonista, ese buen antagonista hacen que la historia avance. Entonces vamos a ver algunos elementos, ¿no? Primero hablaremos del antagonista. ¿Por qué hace falta un antagonista en una historia? Bueno, pues yo lo suelo explicar poniendo un ejemplo muy sencillo, que si en una pared blanca pues pintamos con pintura blanca del mismo tono, no se ve nada. Necesitamos que haya distintos colores, necesitamos que haya contrastes. Bueno, pues para una historia, para poder apreciar todos los matices, para poder detectar a los personajes, sus características, necesitamos que haya contrastes. Y el contraste más llamativo, el contraste más relevante, es el que se establece en la contraposición del protagonista y del antagonista. ¿Cómo sé yo que este personaje es valiente? Porque se enfrenta al antagonista. ¿Cómo sé yo que es generoso? Pues porque va más allá, ¿no?, de lo que hace el antagonista. Entonces, esa tensión, como os decía, es muy importante. El antagonista puede ser un personaje, pero puede ser también una circunstancia. El antagonista puede ser uno mismo. Nosotros mismos a veces somos nuestros peores enemigos. Saludos a la gente que se está uniendo, ¿no? Nosotros a veces somos nuestro mayor obstáculo. Pues nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestras malas experiencias nos impiden a veces avanzar, ¿no? Y entonces llegar a cumplir nuestros objetivos. Por lo cual nosotros mismos, el personaje mismo, sus miedos, sus temores, lo que sea, sus circunstancias, su falta de preparación, pueden ser el antagonista, ¿no? Entonces, pero habitualmente encontraremos un antagonista que está fuera del personaje principal. Puede ser la sociedad. Por ejemplo, en las novelas de Jane Austen, que hablamos con frecuencia, yo soy fan de Jane Austen, ya sabéis, aquí tenéis mi novela Jane, que es una biografía de Jane Austen. Pues muchas veces el antagonista, más que un personaje en concreto, aunque hay algunos personajes que puedan ejercer cierto papel de antagonista, muchas veces es la sociedad. La sociedad que impide pues que las mujeres de aquella época puedan elegir, que tengan que casarse para sobrevivir socialmente. Entonces, eso ya es un antagonista, esa es la dificultad. ¿Cuál es la dificultad que separa, ¿no?, a Elizabeth Bennet de casarse con el hombre al que ama? Su orgullo, todo lo que ella ha ido ahí poniendo entre los dos, las circunstancias, la sociedad. ¿Cuál es bueno, pues las riquezas en otras historias, ¿no? O sea que dependiendo, ¿no?, del tipo de historia veremos. Pero ya yendo a antagonistas personajes, pues podemos ver pues algunos que no son realmente el villano de la historia.
por ejemplo, una historia en la que haya un triángulo amoroso, ¿no? Pues a lo mejor pues uno de los dos es el protagonista y otro es antagonista, pero no tiene por qué ser malo, ¿no? Sin embargo, yo me quería fijar especialmente hoy en los que sí que son malos, ¿no? Los villanos, porque son los que dan como un valor añadido a la historia. O sea, un buen villano te crea una historia casi por sí mismo. O sea, el protagonista es fundamental, pero el villano, ¿no? El antagonista, el que va a ponerle obstáculos, pues hace que la historia tenga un interés que si no estuviera él. Claro, si todo es maravilloso, fantástico, si el protagonista consigue todos sus objetivos sin ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de miedo, ningún tipo de problemas, no hay emoción, ¿no? O sea, en la vida real está muy bien que las cosas salgan fantásticos, pero una historia, o hay esa tensión, o hay esa expectativa o ese miedo a que algo puede salir mal, o si no, no nos engancha. Nos gusta sufrir. O sea, a los lectores nos gusta sufrir. Somos un poco masocas. Y buscamos que, pero ¿lo conseguirá o no lo conseguirá? ¿No? Entonces, fruto de ese agobio vital, de ese miedo, no lo va a conseguir, cuando luego lo consigue, lo disfrutas. Y si no lo consigues, es un bajón. Pero bueno, también hay historias que son así. Yo, sinceramente, prefiero las que terminan bien, ¿no? Y por eso mis libros, spoiler, terminan bien. Aunque bien no quiere decir como quiere el lector. A veces bien significa algo distinto para cada uno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunas características de estos villanos que son antagonistas. Vamos a ver algún villano que no es antagonista, que es protagonista, porque también la historia puede ir sobre un villano. Jane Austen tiene una novela que se llama Lady Susan, en la que la protagonista podría ser una villana, no es una heroína, ¿no? O sea, que tiene también su interés, ¿no? Cuando vemos el lado malo, ¿no? Digamos, cuando vemos la otra perspectiva, no solamente ganan los buenos, a veces ganan los malos, porque en la vida real a veces ganan los malos, ¿no? Entonces yo me había fijado, igual que el otro día me fijé en algunos protagonistas para analizar sus características y ver por qué son buenos protagonistas, me había fijado en 3 villanos. 2 de ellos son antagonistas y el tercero lo es en algunas historias, pero en otras no. Uno clarísimo, ¿no? Todos hemos leído, hemos visto las películas de Harry Potter, ¿no? Pues aunque ya sea por gusto propio, si tenéis hijos de vuestros hijos, yo soy fan de Harry Potter, absoluto, me parece una obra maestra, ¿no? Pero ya sería otro tema. Pues Voldemort. A mí me parece que Voldemort es un villano muy conseguido. Estoy hablando de los libros. Las películas, pues también, pero cada una tiene su qué, ¿no? Pero en el libro, ¿por qué es un buen villano? Pues porque está durante todo el tiempo de la historia, es completamente antagonista al protagonista, ¿no? O sea, que hay un enfrentamiento directo, solamente puede vivir uno. O sea, es muy importante. O sea, si es un antagonista más o menos, si es prescindible, no es un buen antagonista, tiene que ser imprescindible. O sea, sin él no hay historia. Sin Voldemort no hay Harry Potter. No hay historia que contar. Pues serían asignaturas de magia que sería como ir al cole. ¿Y a quién le gustaría una novela en la que lo único que hacen es ir al colegio y hacer exámenes? Para eso ya hemos pasado por ahí, ¿no? Y no necesitamos que nos lo repitan. Hay tensión, porque en cada uno de los libros el antagonista ataca de un modo distinto. Otra característica, el antagonista es dinámico. Y además, en uno de los libros conocemos al antagonista. El antagonista no siempre ha sido malo. El antagonista no es un ser malévolo, malvado, despreciable y todo lo que quieras. No, no. Tiene su historia que justifica de algún modo que haya llegado a ser quien es. De algún modo. ¿Vale? O sea, por lo menos no es que, no, hola, ¿qué tal? Yo soy el malo, voy a ser malo y siempre seré malo. No. O sea, yo soy así porque tengo una historia, etcétera, etcétera. Bueno, pues profundizar en el antagonista también hace que el lector, no que se sienta atraído, pero sí que lo vea como algo más real. Entonces, ahí estamos. Personaje bien descrito, se opone al protagonista, tiene una historia, es real, evoluciona, es un peligro continuo y además un peligro, bueno, inmenso, o sea, puede acabar con el protagonista y con la historia. Y entonces, claro, esa presencia hace que todo avance y hace que sepamos que Harry Potter es valiente, hace que sepamos pues todo el entorno, divide a los buenos a los malos, o sea, sitúa la historia. Como veis, la diferencia entre el protagonista y el antagonista es la que marca el sentido de la historia. Y muchísimas cosas, pero esto no es un vídeo sobre Harry Potter. Otra cosa, aparece poco, aparece.
pero no mucho. Porque si se le ve demasiado, al final ya pierde como ese aura, ¿no? Malévolo. Entonces es importante que en las buenas películas de miedo, el peligro se intuye más que se ve. Si muestras al bicho, se pierde la emoción. Entonces es bueno que ahí está, como la película de Alien, ¿no? Que Alien en la uno antigua, muy antigua, es que prácticamente no lo ves, lo intuyes. Luego ya lo muestran ahí, vamos, como a docenas. Pero eso es un asunto también, ¿no? Entonces, el miedo, ¿no? Como el lector tiene un desasosiego cada vez que aparece el antagonista, pero a la vez quiere saber más, porque tiene algún atractivo. Entonces, tienes que crear ese antagonista que se enfrente al protagonista, que sea despreciable, digamos, si es un villano, pero que a la vez te atrae, porque el mal atrae. Si no, la gente no haría cosas malas, ¿no? Entonces, a veces ese misterio, a veces ese mostrar sin mostrar, hace que uno como que tenga, quiero saber más. O sea, hay gente que le gusta pasar miedo, hay gente que le gusta estar angustiado, con la esperanza de que luego se va a resolver. Bueno, pues sería una característica. Otro antagonista anterior, mítico también, de películas, que es Darth Vader, ¿no? Entonces, ¿qué tiene Darth Vader? Se parece un poco a Voldemort. De hecho, yo diría que puede estar un poquito inspirado Voldemort en Darth Vader. No lo sé. Yo creo que todas las historias que leemos y que vemos, de algún modo, se quedan ahí y luego están conectadas, claro. Entonces, lo mismo, tiene una historia. Era un personaje bueno, lo sabemos porque luego hemos visto otras. Yo tampoco soy súper fan de Star Wars, aunque creo que he visto todas las películas. Pero bueno, tenía su historia, es un personaje bueno que se pasa al lado oscuro. Y entonces se enfrenta, ¿no? Pero no es un malvado, lo hace porque tiene como su historia. Pero además en este caso, sabemos que tiene como su debilidad, que le hace volver luego al lado de la luz, ¿no? No sé cómo se llama el lado de los Jedi, ¿no? Entonces dice, bueno, pues evoluciona y al final el antagonista clásico, luego hay otro antagonista superior, ¿no? Que es el emperador, etcétera. Pero ese antagonista, cuando un malo se vuelve bueno, casi siempre muere. Fijaos, en cualquier historia que tengas, este personaje que era bueno se vuelve malo y al final vuelve a ser bueno, la palma. O sea, muere, se redime, hace algo bueno y entonces muere porque ¿qué hago con este converso? O sea, ahora cómo lo gestiono. La mejor manera que tenemos de arreglar su vida es que muera por los demás. Y entonces quedará un buen recuerdo. Pues tenemos un montón de historias. Yo tengo una historia de esas también, o sea, esto es muy frecuente. Por eso, fijaos en casi todas las películas que veáis, cuando este que era bueno se vuelve malo y entonces luego bueno, tiene los días contados, ¿vale? O sea, la va a palmar, pero de inmediato. Y por último, otro personaje que no es antagonista en todas las historias, es un personaje en sí mismo. Yo hablo de películas más que de libros porque creo que es más fácil que las hayamos visto todos, ¿no? No suene más. Libros hemos leído muchísimos, pero cada uno ha leído unos y es complicado encontrar common ground, que se dice en inglés, ¿no? Un terreno común, ¿no? El Joker. La película del Joker, la última, no las películas de Batman que aparece el Joker, a mí me pareció magistral. Yo no voy a hablar de cine porque sé poco de cine, aunque me gusta mucho. Pero me parece que es un personaje, claro, de repente ya no vemos el lado de los buenos y aparece el malo. No, no. Conocemos la historia desde el principio del villano. De una persona normal, más o menos normal, en una situación pues, de pobreza, ¿no? Con un problema como otros cualquiera, que no es mala persona. Pero vamos viendo una evolución. Y vamos viendo cómo ese personaje se va haciendo cada vez más oscuro. Y cómo toma decisiones que le apartan del lado, digamos, bueno. Y se va haciendo cada vez más profundo en su antagonismo respecto al mundo. Y cada vez más villano. Pero no es un personaje malo, es un personaje que se va haciendo. Tiene profundidad. Conocemos su historia. Por lo cual estamos muy cerca y a la vez vamos viendo cómo va profundizando cada vez peor. Y eso casi que da más miedo. Porque si el malo es un monstruo, pues aparece un monstruo, se lucha contra él, se le mata. Pero si el malo es una persona normal y corriente, que significa que a lo mejor esta persona que tienes a tu alrededor puede ser tú mismo, puedes acabar siendo así, ¿no? Entonces, pues me parece también una idea de villano muy atractiva. Enfocar la historia desde el villano, ¿no? Darle a conocer. Y ya en las siguientes historias, ya ocupa el lugar del antagonista y el protagonista pues será pues, Batman o quien sea, ¿no? La ciudad de Gotham o quien sea. ¿Qué opinas de Sauron? Bueno, Sauron también es uno de los antagonistas míticos
¿Qué sabemos de él? Poquísimo, pero está ahí, es el ojo que todo lo ve. Sabemos, bueno, al menos en el libro, ¿no? Y en la película, yo el libro lo leí hace muchísimo tiempo, ¿no? Pues está presente, pero está presente porque lo nombran los personajes principales. No sabemos su historia, no está protagonizando, pero es como el miedo. O sea, representa el miedo que tenemos, el peligro, y entonces se va haciendo cada vez más grande, su presencia se va haciendo cada vez más grande, pero no aparece, como os decía, ¿no? O sea, a veces no mostrar mucho crea esa sensación de desasosiego ante lo desconocido. Como cuando uno estaba jugando, éramos pequeños y jugábamos a las tinieblas, ¿no? Que estabas allí a oscuras, y cuando está, y tenías tu miedecillo, de repente se enciende la luz, se acabó el miedo, porque ya ves todo, el sofá, la sala de estar, no sé cuándo, estar, ya no te, tu prima jugando contigo, ya no tienes emoción, ya no hay miedo, ¿no? Pues en el libro, el antagonista, esa oscuridad le da más fuerza. Si se enciende la luz, ya pierde esa gracia, ¿no? Entonces también administrar al antagonista si es un villano y queremos que dé miedo. Como decía al principio, estamos ya en la recta final y un poco recapitulando. El antagonista no siempre es un villano. El antagonista es ese personaje, esa circunstancia que se enfrenta al protagonista, que crea un contraste, que gracias al antagonista sabemos cómo es el protagonista. La mejor manera de describir muchas veces no es describir directamente, es establecer contrastes. Para decir que alguien es muy generoso, no digas, es muy generoso. Contrástalo con alguien que es muy egocéntrico. Y entonces, ante la misma situación, dos personajes actúan de maneras diferentes. Y queda claro el contraste entre el que actúa de un modo y el de otro. Un buen antagonista a lo mejor sería este que en la misma situación, el protagonista actúa de un modo, el antagonista actúa de otro. Y se enfrentan, ¿no? Por eso a veces se dice que es como un triángulo. La historia actúa como un triángulo porque protagonista y antagonista estiran, ¿no? Y se forma como y avanza la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos tener una buena historia, necesitamos unos buenos personajes, un buen protagonista, un buen grupo de personajes principales y un antagonista. Puede ser el mismo miedo del protagonista, puede ser la sociedad, puede ser unas leyes, puede ser un país que está en guerra o puede ser un personaje, dependiendo de la historia, ¿no? Pero que esté definido, que sea complicado, que a la vez capte la atención, ¿no? Entonces yo ahora os animaría a pensar los libros que más os han gustado, ¿no? Y pensar quién sería el antagonista de esa historia y qué aporta el antagonista a esa historia, ¿no? Pues aporta eso, que no sabes si el protagonista va a conseguir su misión, aporta tensión, aporta miedo, aporta desesperanza, aporta y al final se soluciona. Pensad cómo ha influido el antagonista en el protagonista. Si sería posible este protagonista sin ese antagonista. ¿Qué sería de Harry Potter sin Voldemort? ¿Qué sería de Luke Skywalker sin Darth Vader? ¿Qué sería de... A mí la película que más me gustó del Batman que hizo, no me acuerdo del director, ¿no? Que sale Bruce, que... No, se me olvidó el nombre, no soy muy malo para los nombres, ¿no? Me acordaré cuando acabe el directo. No, pues es en la que aparece el Joker que le dieron el Oscar ya póstumo, ¿no? Dice, porque tienes un antagonista tan bueno que la historia avanza mucho más fluida. Si el antagonista no tiene tanta fuerza, es como un partido que gana 20-0, no tiene emoción. O sea, los partidos de fútbol buenos son los que hay hasta el final tensión. Hay dos equipos peleando y solamente uno puede ganar y se decide al final. Esa historia te la compro. Pues en un libro ocurre lo mismo. Si no hay rival, no tiene emoción. Necesitamos que haya ese antagonista contra el que choca y al final se consigue. ¿Qué opinas de los antagonistas que ahora hacen protagonistas como Maléfica? Bueno, me parece muy... Christian Bale, gracias. Estaba pensando en Gareth Bale, que ya no juega en Madrid, gracias a Dios, desde mi punto de vista. Pues mira, como el Joker, ¿no? Como Maléfica, me parece muy interesante. Me parece que es un modo de contar la historia distinto y que nos viene muy bien porque a veces eso... Claro, cuando tú cuentas una historia estás manipulando. Porque yo como contador de historias la cuento desde el punto de vista de quien yo quiero. Y te presento las cosas que le ocurren a este y sus circunstancias. Y entonces te estoy manipulando para que tú tengas el punto de vista de este personaje. Y el malo, el villano, igual no es tan malo. Por eso tiene su gracia cuando contamos la historia de los malos. Dices, tampoco son tan malos, ¿no? Ahora, por ejemplo, acabando, no tiene nada que ver, pero
pues la serie, no sé si habéis visto, de Cobra Kai. Pues claro, tú ves la película de Karate Kid hace tropecientos millones de años y tienes aquí a Dani LaRusso, que es el bueno, y luego tienes al chico con el que lucha, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y luego llega la serie y te cuentan la historia de los dos, pero ya a profundidad, con profundidad, y dices, pues no era tan malo, ¿sabes? Y tiene sus cosas, te dice, bueno, pues terminando, ¿no? O sea, un buen protagonista, un buen antagonista. Buen antagonista, muéstralo con profundidad, que tenga las características que hacen que luche contra el protagonista y que sea necesario, y que ese choque de los dos haga que avance la historia. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo este rato y ya os anunciaré el siguiente directo la semana que viene, que vamos a hablar de sorpresa, pero van a ser muy interesantes, ya cosas muy concretas para conseguir que una historia avance, cómo hablan los personajes, etc. Pues nada, muchas gracias y hasta la siguiente.